Hola, hola alumnos de primer grado. Les voy a ayudar un poco en la actividad de esta semana. En la actividad número 1 dice: traza en tu libreta los siguientes polígonos. Acuérdense que la semana pasada ustedes investigaron los polígonos regulares e irregulares, ¿ok? El siguiente es: calcula cada uno de los polígonos regulares trazados la suma de los ángulos interiores, es decir, la suma de los ángulos interiores del pentágono, del heptágono, octágono, nonágono y estos dos de acá. Ok, tienen que investigar, supone que ya saben cuántos lados tienen estas figuras. Y por último, indica si algún polígono trazado en el inicio es un polígono regular y justifica tu respuesta. ¿En qué te va a ayudar en la actividad 1? En calcular la suma de los ángulos interiores, ¿ok? La suma de los ángulos interiores, la fórmula es n-2 por 180 grados. ¿Qué es la n? El número de lados de la figura. En este caso te voy a dar el ejemplo del pentágono. El pentágono tiene 5 lados, ¿ok? Entonces, en la n vamos a sustituir el número de lados de mi figura, es decir, el octágono sería 8. En este caso el pentágono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces aquí en la n voy a poner el 5, que es el número de lados de mi figura. Entonces quedaría 5 menos 2 por 180. Esto es lo que nunca cambia. El menos 2 por 180. ¿Qué va a cambiar? Nada más el número de lados de tu figura. ¿Ok? Vamos a hacerlo. 5 menos 2 es 3. Y 3 por 180 grados son 540 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos 5 ángulos deben de sumar 540 grados. Tú quieres hacer la división para saber cuánto va a medir cada ángulo, pues sería esos 540 entre las 5 vértices que tenemos, y nos dice que medirían 108 grados cada vértice, es decir, cada ángulo de aquí sería la vértice. Acuérdense que las vértices son aquí, cada esquina, por decirlo así. Entonces repito, número de lados, que son 5 menos 2 por 180. Entonces 5 menos 2 es 3 por 180, 540. Esa es la medida de mis ángulos interiores. Es lo que van a hacer en la parte de aquí. Es decir, el pentágono con el octágono, que tiene 8 lados, sería 8 menos 2, que es 6, y luego el 6 por 180 y me da la medida de mis ángulos. ¿Ok? Siguiente actividad. Primero tienen que buscar las definiciones de lados de un polígono, vértices. Ya sabemos que las vértices son las esquinas de cada figura. Tipos de ángulos de un polígono, diagonales de un polígono y perímetro de un polígono. Con los polígonos trazados en la actividad número 1, es decir, sus figuras que ya tienen de la actividad 1, las que ya sacaron sus ángulos interiores, tienen que calcular el número de diagonales totales para cada polígono. Y al final, indicar con algún color las vértices que encuentres en cada polígono de la actividad número 1. Es decir, vamos a calcular, te voy a enseñar a trazar las diagonales y a calcular las diagonales y las vértices que tienes que colorear. ¿Cuáles son las vértices? Cada esquinita. Pero ¿cómo voy a saber cuántas diagonales debe de tener mi polígono? Para esto también hay una fórmula. Diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Se fijan? Es algo parecido acá, pero aquí n es el número de lados y la n de aquí también es número de lados del polígono. Mismo ejemplo con el pentágono. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 5. Entonces solamente hay que sustituir el 5 donde está la n. Acuérdense que cuando nos dan fórmulas solamente hay que sustituir datos y resolver, ¿ok? N y n. ¿Qué valor es? Pues es 5 de los 5 lados. Entonces 5 de afuera y 5 menos 3 entre 2. Entonces
Primero se resuelve el paréntesis, acuérdense de la jerarquía de operaciones. Primero lo del paréntesis y luego lo demás. Entonces es 5 menos 3 es 2. Y ese 2 se va a multiplicar por el 5 de acá. ¿Ok? Repito, primero lo del paréntesis. Primero se hace n menos 3, que en este caso es 5. 5 menos 3, 2. Y ese 2 por el 5 de acá. 5 por 2, 10. Y al final dividimos entre 2. 10 entre 2 es 5. ¿Qué quiere decir? Que esta figura debe de tener 5 diagonales. ¿Cómo las vamos a hacer? Ok. Cada esquina o cada vértice las voy a unir. De aquí a acá es una diagonal. Vamos a cambiar el color. Ok. De aquí a esta esquina, digamos que tienen que unir las esquinas. Ok. Vamos a agarrar. Acuérdense, van 1 y 2. De este punto a este punto. Vamos a cambiar el color para no confundirnos. Y de este punto a este punto. Ok. ¿Cuál punto creen que falta unir? Este ya está unido con estos dos. Este con estos dos. Falta este con este acá. Esto va a ser este con este acá. Y vamos a ponerle color negro. Ok. Así es como le tienen que hacer ustedes. Es decir, esta vértice de aquí la uní con estas dos. Esta vértice de aquí la uní con estas dos. Y al final, ¿cuál faltaban unirse? Estas dos nada más. Ok. Y aquí están mis 5 diagonales. 1, 2, 3, 4 y 5. Son las que decía mi fórmula. Que de acuerdo a los 5 lados, esta figura coincidió que también tiene 5 diagonales. Esta es la fórmula que ustedes van a ocupar para saber cuántas diagonales va a tener su figura. Y a la hora de que la realicen, cómo unir las vértices. Y esa es la cantidad de líneas que debe de tener adentro. ¿Ok? Eso es lo que deben de hacer en la actividad número 2, calcular sus diagonales. Y esto les va a servir para contestar la actividad 3, la fórmula que les acabo de dar. Con un total de 28 diagonales, ¿cuántos lados se tiene en qué polígono? El número de lados es igual al de diagonales. Si se fijan, este lo acabamos de hacer. Ok. Y deben de buscar al menos 5 imágenes de objetos de tu casa en donde puedas encontrar diferentes formas de polígonos. Es decir, ya investigaste cuáles son los polígonos regulares, pues puedes sacarle foto en algunos objetos de tu casa que veas que tienen esa forma. Ok, si tienen duda en algún tema o en algún punto de esta actividad, me comentan. Ya están activados los comentarios en el video. Pues tienen alguna duda, ahí me dicen. Ok, cuídense mucho, hasta luego.